Radio Política a través de Frecuencia TV y la 100.9, y como lo habíamos anunciado, estamos con nuestra invitada. Hablamos de la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Magdalena, entonces, que tras su primer año de gestión al frente del cuerpo legislativo, entonces, rompe el silencio, porque un año en el cual, bueno, no compartimos ninguna entrevista en ningún medio, si no me equivoco, así que la exclusiva aquí por Frecuencia TV y la 100.9 con la titular del cuerpo deliberativo de Magdalena de distintos temas, la denuncia penal en su contra, la polémica por los lotes con servicios, la ruptura en el oficialismo y mucho más, porque obviamente también hablar de la labor parlamentaria que se viene realizando desde el Honorable Consejo Deliberante, que también tiene una producción interesante a favor de mejorar la calidad de vida del vecino de Magdalena. Buenas tardes, Daniela, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en Radio Política. Hola, buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes a toda la audiencia y bueno, gracias por la invitación. Así es, creo que se escucha bien ahí, ahí vamos a ajustar algún detalle técnico. Bueno, Daniela, bueno, un año que, si lo tenés que resumir en palabras, en un análisis, por supuesto, sintético, ¿no? ¿Es lo que esperabas? ¿Se cumplieron algunas expectativas? ¿Queda mucho por hacer? ¿Cómo lo analizás? Bueno, fue un año bastante difícil, porque si bien yo hacía ya 8 años que desempeñaba un cargo en el Poder Ejecutivo, la labor legislativa era algo nuevo para mí, pero bueno, creo que lo hizo difícil o enrarecido fue todo lo que vos has relatado, ¿no? Anteriormente o con mi presentación. Algunas cosas muy sorpresivas, muy inesperadas, que si me contaban unos años atrás que esto iba a pasar, hubiese jurado que no. Pero bueno, los hechos se desencadenaron de esta manera y uno, como cualquier persona, le va haciendo frente a las cosas a medida que se van sucediendo, de la mejor manera que cree posible, ¿no? Acompañada por las personas que cree que la van aconsejando, que te van aconsejando bien, que te van acompañando y bueno, tratando de hacer lo más correcto posible. Así es, Daniela. Bueno, y entonces arranca el año, digamos, con aquella denuncia, ¿no? Aquella denuncia penal que recordemos que te formula el ya ex concejal Gonzalo Aramburu a propósito de aquella declaración de certeza que la justicia deriva al Consejo Deliberante y a vos como titular del cuerpo te lleva a cumplir esa orden judicial de hacer asumir a la concejal Garayalde por una cuestión, ¿no?, de paridad de género, algo que conmovió, ¿no?, al tablero político en general, pero fundamentalmente al oficialismo. ¿Eso cómo lo analizás vos siendo una de las protagonistas, naturalmente? Sí, como bien vos decís, el año arranca en diciembre, en diciembre del año pasado. Ni bien asumimos, en mi caso, ni bien asumo como concejal y la presidencia del Consejo Deliberante, me encuentro con la presentación judicial que hace la doctora Ana María Garayalde, legítima, muy legítima la considero, porque ella consideraba como un derecho legítimo el acceso a la banca, a su banca, y yo también, como en 8 años de gestión, con errores, con aciertos, bien o mal, toda la comunidad vio cómo traté de gestionar y de trabajar por los derechos de las mujeres. Entonces también creo que era una hipocresía de mi parte no considerar que la verdad que era un reclamo muy legítimo el de la doctora Garayalde. Ella reclamaba su banca y de hecho tan equivocada yo no estaba porque la justicia le dio la razón.
Tal es así que yo lo que hice fue cumplir con un fallo de la justicia y hacer asumir a la doctora Ana María Garayalde en su banca. Por lo tanto, quedaba el concejal Aramburu afuera de la misma. Y bueno, me entero cuando soy notificada por la Fiscalía, me entero de que me habían hecho una denuncia penal por mal desempeño de los deberes de funcionaria pública. Y digo, ¿por qué me entero con la notificación de la Fiscalía? Porque la denuncia venía de mi propio espacio político, a la cabeza el intendente Urcade, y el reclamo judicial no fue de Aramburu peleando por su banca, fue directamente hacerme una denuncia penal a mí. En ningún momento apeló el fallo de la justicia por considerarlo injusto. Cuando él es desplazado de su banca, no apela a este fallo, no hace ninguna presentación, simplemente me denuncia penalmente, con lo que esto significa. Creo que el único antecedente en Magdalena de una denuncia penal del propio espacio político fue al exintendente Nicora, que hay mucha gente que tal vez ni había nacido, de los que hoy militan o de los que hoy ocupan un cargo, que no saben cuando hablamos de Nicora ni de quién fue. Y fue un exintendente denunciado por corrupción y condenado, y denunciado por su propio espacio político. Ese es el único antecedente en Magdalena que hay de una cosa similar a lo que a mí me pasó. Por lo tanto, yo lo que interpreté y lo que el sentido común me dice es que acá se buscaba solamente perjudicarme a mí, excluirme, dejarme a un lado. Creo que había otras formas porque yo puedo respetar que el intendente Urcade no me quisiera más en su espacio político, y creo que había otras maneras de hacerlo, ¿no es cierto?, de llevarlo adelante sin necesidad de hacer tanto daño. Y digo el intendente Urcade porque si bien la denuncia la lleva adelante el ex concejal Aramburu, yo creo que ningún líder político que se precie de tal puede permitir que en su espacio ocurran estas cuestiones. Así que nada, él es el único responsable de todo esto. Desde un primer momento lo tuve muy en claro. Y por otro lado, nunca explicaron cuál fue el recorrido o el avance de esta causa que iniciaron contra mí. No existió, porque creo que ni fui imputada por esta denuncia. ¿No te llegó ningún comunicado de parte de la justicia, ninguna notificación por parte de la justicia de esa denuncia hacia vos? Nunca, jamás, Carlitos. Por eso es que tendrían que acreditar ante la sociedad el avance, ¿no?, y el crédito que tuvo esta denuncia, que creo que fue ninguno, simplemente hacerme un daño y correrme del medio. Por eso digo, había otras formas porque uno como líder político está en su total derecho de decir, bueno, con esta gente no quiero trabajar, no quiero compartir un espacio político, y yo creo que hay otras formas de poder determinarlo. Así como en la vida, ¿no? Cuando uno elige con quién estar y con quién no. Llámense vínculos afectivos, amistades. Entonces, creo que llegar a un extremo así cuando yo trabajé incansablemente para que Urcade llegara a la intendencia. El ex intendente Peluso había sido muy claro y había dicho que él no iba a ir por un tercer mandato, aunque la ley se lo permitía después. Y yo tampoco tenía interés en postularme. Entonces, yo trabajé claramente para que este espacio político siguiera gobernando, en la cabeza de Lisandro Urcade. Por eso sentí tanta desilusión y tanta sorpresa. Me llevó un año poder hablar.
porque también uno es dueño de su silencio, pero yo entiendo que soy una figura pública y que más tarde o más temprano tenía que poner en palabras lo que me pasaba, lo que había pasado y por lo menos mi punto de vista. Y bueno, también para que no siguieran hablando por mí, ¿no? Porque yo en un punto a veces sentí que hubo mucha gente que habló por mí, porque yo sentía que cuando hablaban expresaban mis sentimientos o mis pensamientos. Pero bueno, por eso también agradecer también, no sé si es la palabra agradecer, pero sentí el apoyo de mucha gente que es muy respetada y que es muy valorada. El exintendente Sivetti me llamaba todas las semanas cuando recién pasó todo esto. Y la verdad que para mí es una persona muy respetada y muy valorada. Fue un intendente con doble mandato radical. Y para mí que una persona como él, con su trayectoria, me haya brindado su apoyo y me haya dicho que yo estaba haciendo lo que correspondía y que era una barbaridad lo que había pasado, para mí fue en ese momento fue muy bueno. También recibir el apoyo de otros espacios internos del radicalismo, ¿no? Como el espacio de Evolución, liderado por Martín Villena, que fue el espacio justamente que presenta que hace esta presentación judicial, esta declaración de certeza por parte de la doctora Garayalde, fue desde este espacio, desde Evolución Radical, el espacio de consenso radical liderado por Marcelo Guayase, porque yo también, Carlitos, yo no soy abogada y en ese momento, la verdad, no te puedo explicar la cantidad de gente que me decía, que me asesoraba, en un momento yo sentía, la verdad que mi cabeza no sabía para dónde disparar, ¿no? Pero bueno, fui como separando las cosas, analizándolas y escuchando mucho a la gente que sabe y a la gente con mucho sentido común, pero que también a la gente que conoce las leyes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo simplemente cumplí un fallo de la justicia. Es por eso que hoy la doctora Garayalde es concejal y la justicia le dio la razón y hoy ocupa su banca. Claro. Todo comenzó también, recordemos, digamos, el puntapié inicial de toda esta polémica arranca cuando la concejal en su momento, Greta López, es convocada por el jefe comunal a desempeñarse en la Secretaría de Gobierno. Por eso ella deja su banca de concejal, asume la Secretaría de Gobierno y en su reemplazo asume Gonzalo Aramburu, que era quien sucedía a Greta López por, digamos, el orden correlativo de la lista, y que en su momento el Consejo Deliberante hace asumir a Aramburu, porque así también lo marcaba lo que es la parte de la Junta Electoral, digamos. Pero allí aparece, ¿no es cierto?, un vacío legal que ahora se viene a salvar este año con la sanción en la legislatura bonaerense de una ley provincial. Pero decía, el vacío legal era que, bueno, pero ¿qué pasa? Porque también, producto de la asunción de la banca por parte de Aramburu, eso motiva a que Garayalde reclame, ella por una cuestión de paridad de género, que asuma a una mujer por una mujer, es decir, se va una mujer del Consejo Deliberante hacia el Ejecutivo, que asuma la mujer que le sigue, que en este caso, tras Aramburu, era Garayalde, ¿no? Y por eso ahí aparece el reclamo judicial, la declaración de certeza, y en el ámbito provincial se salva este año, después de del tratamiento en la legislatura bonaerense de esta ley, que sí ahora deja en claro que en los órganos legislativos y consejos escolares, bueno, se cumpla esto de el reemplazo por paridad de género. Si se va una mujer, que asuma una mujer, y si se va un hombre, que asuma un hombre, ¿no? Pero lo que pasó aquí en Magdalena también se dio lamentablemente en otros pueblos. También eso lo comentamos con la legisladora Lorena Mandagrán aquí en Radio Política en su momento. Fíjate vos cómo a veces por un vacío de la justicia por ahí se generan polémicas y hasta, bueno, llegar a una denuncia penal, ¿no? En una comunidad como la nuestra, Magdalena, que todavía tenemos esa idiosincrasia de comunidad pequeña, bueno, lo que la política por ahí no pudo subsanar, se termina avanzando mucho más, ¿no? Y dañando relaciones
lamentablemente, ¿no? Que uno no sabe si en un futuro se van a poder subsanar, ¿no? Sí, Carlitos, es así como vos lo estás diciendo. Creo que también esto es producto de un poco de imprevisibilidad o falta de planificación, porque si vos ponés a una persona como tercera en una lista para ir de concejal, antes de que asuma, ya estás diciendo que la vas a sacar para que asuma como secretaria de gobierno. Igual yo hay cuestiones en las que no voy a opinar, porque tampoco opiné en su momento ni fui consultada. O sea, yo creo que era parte creía que era parte de este espacio o de este equipo, y a mí el intendente Urcade nunca me consultó, ni siquiera, no porque lo tiene que hacer, pero si soy su primera concejal en la lista, quien posiblemente ante alguna ausencia lo tuviese que reemplazar, además, ¿no? Quien trabajé tanto para que llegara a donde llegó, mínimamente la delicadeza de decir, mirá, así voy a formar mi gabinete. Yo me fui enterando de las cosas a veces por los medios, o de quién ocupaba los cargos me enteraba por los medios. Entonces, si él a mí me hubiese consultado, mirá, ¿te parece esta persona para la Secretaría de Gobierno? Y yo le hubiese dado mi parecer, mirá, me parece que no, porque si fue puesta en tercer lugar de concejal para que entre y sea concejal, antes ni siquiera de que asuma, ya decir, porque esto fue lo que lleva a la presentación de la doctora Garayalde, porque antes de que López Dorao asuma, ya el intendente electo en ese momento todavía no había asumido, ya había hablado por los medios, y los medios lo habían publicado, que iba a ser la secretaria de gobierno. Y eso es prueba en el expediente, se presentó como prueba ante la presentación que hace la doctora Garayalde sobre declarativa de certeza. Entonces, creo que ahí no había ni una planificación, ni algo correctamente, digamos, armado, ni analizado como para decir quién iba a ocupar cada cargo. Uh-huh. Pero ya te digo, yo no tuve la oportunidad ni de opinar. Yo ya opiné cuando ya estaba todo esto ya estaba sobre la mesa y la demanda presentada. ¿Crees que fue de alguna manera tratar de sacarte, digamos, del medio de la cancha? Y yo creo que sí, Carlitos. Cualquier persona con sentido común lo piensa así. Entonces, yo nunca fui parte, en todo este año, nunca fui parte de nada. Nunca fui consultada de nada, no tengo diálogo, y así todo, siempre he aprobado todo lo que ha presentado el Ejecutivo. Entonces, que el intendente diga alegremente que tiene 4 concejales, cuando somos 7 en el bloque oficialista, vos para decir una cosa así, una afirmación así, tenés que tener pruebas, o sea, decir me están votando todo en contra. El único expediente que yo voté en contra en un año fue el que no se aprobó en la última sesión, no en la anterior, que era un expediente de unos convenios con una financiera, que la verdad que era invotable. Y no porque los demás expedientes me hayan agradado o haya opinado que había que votarlos, o sea, tenía mis diferencias, sin embargo los acompañé. Entonces, no tiene argumentos para decir que por lo menos en mi caso, y en el caso de la concejal Buceta también, y en el caso de la concejal Garayalde también, porque si está sacando todos los expedientes es porque se los estamos votando, porque si no tendría aprobado ni la mitad de los expedientes que presentan en el Consejo Deliberante. Entonces, tildarnos a nosotras de opositoras, como cuando habla de la oposición, habla de los partidos políticos opositores más el voto de nosotras 3. Y la verdad que yo no puedo responder por otra concejal, como la concejal Garayalde o la concejal Buceta, pero sí escucho atentamente los argumentos de cada concejal, de todos los concejales, y la doctora Garayalde, en lo que ha votado en contra, argumentó de sobra, porque la verdad que conocimientos le sobran, tiene más de 30 años en la administración pública, en la oficina de asesoría letrada, y tiene todos sus conocimientos teóricos como abogada que es, y el conocimiento propio del trabajo por haberlo realizado en la administración pública, que a veces coincidimos plenamente con los argumentos que ella plantea. Y sin embargo,
la concejal Buceta y yo hemos aprobado prácticamente todos los expedientes. Entonces, para decir que vos sos opositor, decilo con pruebas. Y no alegremente en un acto como el del 20 de noviembre, que me pareció totalmente desubicado, porque el acto del 20 de noviembre es para saludar a tus vecinos, es el aniversario de tu pueblo, no es para andar haciendo política y menos política interna. Porque ni el intendente Carballo en 12 años, ni el intendente Peluso en 8, opinó de los opositores en un acto del 20 de noviembre, ni entró a ventilar cuestiones de las internas políticas, de tu espacio, menos todavía. Es un acto para saludar a tus vecinos, para contarle lo que hiciste y decirle todo lo que pensás hacer para mejorarle la vida. Entonces, también hablo ahora después de un año porque estoy media cansada de eso, ¿viste? De que siempre el intendente, creo que el rol que mejor le sale es el de victimizarse y de querer decir y decir por todos lados que tiene una oposición interna, que no lo dejan gobernar. Eso es una mentira total, y está todo el resto del cuerpo legislativo que acredita que lo que estoy diciendo es verdad. Sobre todo la oposición, que muy respetuosa que es la oposición, y también quiero agradecer a la oposición cómo se comportó ante todo este episodio de mi denuncia penal. La verdad que tanto la concejal Daca de ELEPA como los concejales de Unión por la Patria, yo sentí el acompañamiento desde la persona, o sea, en lo personal, de preguntarme cómo estás, cómo te sentís, de mandarme un mensaje. Por eso también lo quiero destacar. Creo que es muy valorable y son muy respetuosos los concejales de la oposición. Y el rol del Comité de la Unión Cívica Radical en el contexto, digamos, de la denuncia penal en tu contra, ¿cómo crees que fue? Porque, bueno, la mesa de conducción que ahora deja, ya a partir del próximo lunes, asume la nueva conducción encabezada por Martín Mason. Pero ¿cómo crees que actuó, no? Muchos dirigentes que fueron incluso formados e invitados a participar políticamente por el exintendente Peluso. No, Carlitos, yo no voy a valorar si actuaron bien o actuaron mal. Yo simplemente te voy a decir con objetividad qué fue lo que hicieron. Absolutamente yo no recibí nunca nada de parte de la mesa de conducción del comité de la UCR. Después, si está bien o está mal, cada uno hará su juicio de valor. Yo te cuento con objetividad cómo fueron los hechos. Recibí, como ya te dije, mensajes y apoyo y el respaldo de muchos radicales que, sin estar en la mesa directiva del comité, son tan o más radicales que las personas que ocupan un cargo. ¿Y crees que algunos en ese... digamos, en este juego, ¿no?, de la política, entre comillas, hablamos juego porque hablamos de cosas serias, por supuesto, pero digo, en esto de la estrategia política, hay algunos referentes del partido que fueron opositores hasta hace algún tiempo y ahora quizás con sentido oportunista se aproximan hacia vos? No, yo no creo que sea con sentido oportunista. Yo con los otros sectores del radicalismo tengo un excelente vínculo, diálogo, y no por eso dejamos de pensar diferente en algunos aspectos. Pero creo que hay cuestiones esenciales y cuestiones de fondo que las compartimos. Y creo que eso es lo que hace que podamos tener un diálogo y consultarnos las cuestiones, compartir puntos de vista, a veces disentir. Pero cuando el intendente habla de diálogo, lo escuché fragmentos de la entrevista que le hicieron ayer y habla de diálogo. Diálogo, no hay diálogo, porque a mí nunca nadie me vino a decir: mira, Daniela, si vos seguís en la postura de desplazar a Aramburu y hacer asumir a Garayalde, te vamos a denunciar. Creo que cualquier persona de bien que milite en política hubiese hecho eso. Entonces, yo me entero cuando fui notificada por la Fiscalía. Y cuando le pedí explicaciones, hizo silencio. Yo nunca más volví a tener un diálogo con el intendente, nunca más una palabra, nunca más nada. Y por suerte, tengo mucha memoria, pero también hoy existe la tecnología y tengo en el teléfono todas las pruebas de lo que estoy diciendo. En un grupo donde estábamos todos los concejales oficialistas, más el intendente,
yo le pedí que por favor me explicara qué era esto de esta denuncia penal. Nunca me contestó, ni él ni nadie. ¿Crees que actuó, le faltó coraje? No sé, yo no voy a hacer juicio de valor sobre las características de él. Yo solamente te estoy contando objetivamente de los hechos cómo pasaron. Y cualquiera que está en política o que no esté en política podrá valorar cómo fue esta situación de acuerdo a lo que yo estoy contando. Representante legal no tenés, ¿no? Por esta situación. No, Carlitos, porque jamás... ¿Te notificaron de nada? Nada, nunca, no hubo nunca avances en esta causa. Por eso estaría bueno que le expliquen a la sociedad, a ver que... Porque no se puede andar alegremente denunciando a una persona por mal desempeño de la función pública. Bueno, denuncia penal. A casi un año de esa denuncia, penal. A casi un año de esa denuncia, entonces, discúlpame que te corte, Daniela, entonces hoy estaríamos hablando de, digamos, algo irreal, digamos, que algunos dirían humo. No, irreal no fue, Carlitos, porque la denuncia fue realizada. No, pero digo... esto es lo lamentable, ¿no? No, pero digo, pruebas digamos... No tenía fundamento. A eso voy, no hay elementos... Era sin fundamento, claramente. Elementos contundentes que digan, bueno... O sea, sí tenía un fundamento, por eso lo vuelvo a repetir. Si el fundamento era correrme del espacio político, hacerme a un lado, no querer compartir más un espacio político conmigo, que está perfecto. Y yo, a ver, es legítimo, pero me parece que había otras formas y no llegar a esto, a hacer tanto daño. Mi hija estudia en La Plata y cuando ella ve que salió publicado en un medio denuncia penal a Daniela Peluso a las 9:30 de la noche, me llama de La Plata, desesperada, a ver qué me había pasado. Porque cuando uno lee denuncia penal, ¿qué entiende por denuncia penal? Sí, por eso es gravísimo. ¿Qué delito cometiste? Claro. Lo mismo me llamaban familiares que tengo en Babio, que tengo en otros lugares, que veían las redes sociales. Entonces, yo creo que hay límite para todo. Tiene que haber un límite. El fin no justifica los medios, Carlitos. Y esto me lo dijo un gran dirigente radical a quien yo admiro mucho. Él me dijo que para un radical el fin no justifica los medios. ¿Quién te lo dijo, Daniela? No importa, pero él sabe bien. La persona esa sabe que... Y yo cada día que pasa le doy más la razón. Que para un radical el fin no justifica los medios. Y esto parecía que con tal de lograr el objetivo no importaba las acciones que llevaran adelante. Bien, así que todavía se espera que responda esa pregunta que le enviaste por mensaje de texto, digamos, al intendente, ¿no? Hace un año prácticamente estoy esperando todavía que me dé la respuesta de por qué te denunció hizo penalmente. Lo que hizo. Claro. Porque también escuché que dijo, no, el concejal Aramburu creyó que era un reclamo legítimo de él reclamar por su banca. No, si el concejal Aramburu hubiese creído que era un derecho legítimo reclamar por su banca, hubiese apelado el fallo de la justicia y se hubiese presentado cuando se tenía que presentar. Nada de eso hizo, porque con una denuncia penal hacia mi persona no le iban a devolver la banca. Con una denuncia penal hacia mi persona lo único que hacía era daño y dejar claramente una postura de que a mí no me querés más en tu espacio. Bien, Daniela, estamos aquí en Radio Política junto a Daniela Peluso, entonces, la presidente del Honorable Consejo Deliberante de Magdalena. Bueno, Daniela, y otro de los hechos polémicos en nuestro escenario político ha sido el expediente de los lotes con servicios, que nace durante tu titularidad como subsecretaria de Educación, Desarrollo Humano y Familia, con el exintendente Peluso, que sigue naturalmente con el actual jefe comunal Urcade, y que ingresa al Consejo Deliberante este año el expediente. Bueno, hubo allí, ¿no?, un ida y vuelta, porque luego el expediente vuelve al Ejecutivo. Finalmente se termina aprobando con una sesión que tuvo sus polémicas. ¿Cómo analizás todo esto desde que comenzó hasta su aprobación, Daniela? Mira, Carlitos, creo que ese también fue un claro ejemplo de que en muchos aspectos la continuidad sirvió como eslogan de campaña,
pero después la continuidad no fue tal. Porque el 11 de diciembre, este expediente que habíamos empezado a trabajar en noviembre, el 11 de diciembre no se hace nada más, inclusive dicho por la concejal Daca en sesión, que quedó hasta escrito en actas, el intendente llama al espacio de EPA para trabajar el expediente de lotes con servicios y decirles que él iba a volver a foja cero. Cuestión que yo me entero, no por él, sino por los propios dirigentes de EPA, y me pongo a disposición de él y le dije, ¿querés volver a foja cero? Yo te acompaño y pongo la cara y doy explicaciones a los vecinos, a las explicaciones que haya que dar de las personas que habían sido entrevistadas entre los meses de noviembre y los primeros días de diciembre. A lo cual el intendente me responde que no. Por supuesto, toda esta charla fue con testigos, estaba prácticamente todo el bloque de los concejales, a lo cual el intendente me dice que no, que él estaba muy convencido de que iba a llevar adelante todo esto. Después de esto, Carlitos, esto fue en febrero, viene la denuncia, viene todo lo que ya es de público conocimiento. Del expediente nosotros no supimos nada más, hasta que entra en el Consejo Deliberante y en una comisión se establece que tenía un montón de inconsistencias, o básicamente que le faltaba mucha documentación, y vuelve al Ejecutivo. Y bueno, allá está, ahí en el Ejecutivo demora unos cuantos meses también, hasta que vuelve a llegar al Consejo Deliberante. Con solo las familias que habían sido entrevistadas entre noviembre y diciembre, no se había seguido trabajando y bueno, y en esas condiciones llegó al Consejo Deliberante. Y también por supuesto, poniendo la responsabilidad en los concejales de que eso saliera o no saliera. Uh-huh. Uno de los temas que puso la oposición sobre la mesa fue, bueno, ¿cuáles fueron los criterios de selección para determinar, ¿no?, a esos beneficiarios, a esos 92 beneficiarios? Y bueno, vos, Daniela, que eras la titular del área que realizaba las entrevistas, digamos, ¿cuál era la metodología, digamos, para haber seleccionado a esas personas? Nosotros en noviembre, cuando empezamos a entrevistar, básicamente el criterio era, bueno, que habían sido inscriptas, se habían inscrito en un listado, y en las entrevistas se corroboraba, por supuesto, que la persona después tenía que acercar documentación y tenía que trabajar el Ejecutivo en corroborar que esa documentación tuviese validez, ¿no? Como una persona te puede decir que no tiene propiedad, pero para eso hay mecanismos para acreditarlo desde lo legal. Bueno, básicamente eso, que no tuviese propiedad alguna. La mayoría estaban alquilando o compartiendo viviendas con otros familiares. Se entrevistó a familias que tenían personas con discapacidad. Se tuvo muy en cuenta y como prioridad a empleados municipales que no tenían vivienda. Habían quedado muchísimos afuera en esas viviendas que fueron entregadas hace unos años atrás. No se había cubierto, digamos, el cupo en ese momento tampoco. Entonces, esos fueron los criterios, digamos, básicos para tener en cuenta al momento de entrevistar a la gente. Uh-huh. Y la realidad es que nosotros pensamos que esto iba a tener continuidad y se iba a seguir entrevistando, y a la vista está que no la tuvo, porque quedaron un montón de lotes que no fueron adjudicados y no se continuó con el trabajo. Uh-huh. También desde la oposición se marcó que había compromisos que quizás se habían generado, ¿no?, entre la gestión anterior y la actual. ¿Eso cómo lo analizas? ¿Compromisos en qué sentido, Claro, en Gambitos? el sentido del otorgamiento de los lotes. Viste que lo han planteado sectores opositores. Yo entrevisté personas que no solamente las habíamos llamado nosotros desde el Ejecutivo. A ver, el intendente actual no puede desconocer que había personas que se acercaban a la municipalidad y me decían, vengo porque me enteré por Lisandro que están entrevistando. Acá no pueden decir que estaban en desconocimiento de que se iba a iniciar ese expediente.
Déjame que te cuente también que se entrevistó a gente que por ahí no estaba en el listado, pero que yo cuando llegué a Desarrollo Humano en el 2015 recibí expedientes, no era solo palabra o recomendación de algún funcionario que se iba, recibí los expedientes en mano de gente que en su momento no se le había podido dar respuesta. Y en ese momento el exdirector de Desarrollo Social, Daniel Argüello, me pidió por favor que ante la posibilidad de algún plan de vivienda o lotes que surgiera, fueran a las primeras personas que tuviésemos en cuenta. A mí no me importó que era gente que seguramente el otro gobierno no había podido cumplir con lo que había solicitado esa familia, pero sí lo tomé en cuenta. ¿Cómo no se va a tomar en cuenta una persona que hace 20 años tal vez tenga un expediente iniciado por vivienda, por terreno en el municipio? De hecho, había gente que se sorprendía cuando la llamábamos y le decíamos que se acercara para ser entrevistada, porque, o sea, no lo habían solicitado ahora, pero sí tenían ese expediente y existía en la municipalidad. O sea, el Estado tiene que tener una continuidad. No es que se va un gobierno y por más que sea de otro partido político, lo que se hizo anteriormente se borra. Está. Y más cuando se trata de una demanda o de una necesidad. Entonces también ahí había muchas personas que habían quedado sin dar respuesta de hacía muchísimos años. Uh-huh. Porque vos sabés, Carlitos, que hace muchos años que no se llevaba adelante un plan de vivienda en Magdalena o un loteo o lo que sea que tenga que ver con esta demanda, ¿no? Uh-huh. 3.000 inscriptos son porque también se ha marcado eso. No, el listado... quedó, porque el listado original sí, cuando vos lo veías tenía 3.000 inscriptos. Ajá. Había personas inscriptas más de 3 o 4 veces, había matrimonios inscriptos las 2 personas, o sea, los cónyuges, ambos cónyuges, y después ese trabajo de depuración del listado se hizo en la anterior gestión. De hecho lo hizo la secretaria de gobierno de ese momento, Marina Blanco. Uh-huh. Ella había hecho la depuración de ese listado. No sé tampoco por qué utilizaron en el expediente el listado original. Esas no son respuestas que yo te las pueda dar, porque ya te digo, yo no tengo acceso, ni tenía, ni tengo acceso a cómo se trabaja en el Ejecutivo, no tengo diálogo, o sea, yo no soy... Los expedientes llegan al Consejo Deliberante y yo la verdad no sé ni cómo se gestaron, ni cómo llega ese expediente al Consejo, como cualquier otro concejal oficialista sí lo puede tener, yo no lo tengo. Entonces a veces, bueno, yo no voy a dejar de votar nada en contra que sea un bien para la comunidad. El expediente de lotes con servicios tiene en el abordaje que le hace el Consejo Deliberante en distintas comisiones. En un momento también se vuelve a girar el Ejecutivo. Había propuestas allí, ¿no? Que se habían elaborado en comisión para tratar de subsanar el expediente. Contanos un poco de sí, eso. Habíamos hecho un trabajo muy fino, digamos, de análisis del expediente. Y con la colaboración de la abogada del Consejo Deliberante, porque como vos sabrás que todo este tema que estuvimos hablando anteriormente, que fue la causa de la doctora Garayal, de la denuncia penal, todo lo que trae, ¿no? Todos los daños colaterales que trajo eso, hace que una empleada municipal, no una funcionaria política, una empleada municipal, tenga el pase al Consejo Deliberante, después de una situación que se planteó como una persecución laboral, que fue tratada hasta en sesión, con un proyecto de comunicado. Entonces ahora tenemos abogada, digamos, en el Consejo Deliberante, con todo lo que eso implica y lo beneficioso que es, ¿no?, para el análisis de los expedientes. Y con ella habíamos hecho un análisis muy fino de todas las cuestiones que se podían mejorar en el expediente. La concejal Buceta y yo fuimos las que propiciamos esto, pero bueno, no tuvimos el apoyo, no tuvimos las firmas de los propios concejales oficialistas que podían acompañarnos en esa comisión
para lograr que se subsanaran un montón de cosas en el expediente. Uh-huh. Y bueno, y se llega el momento de la votación, que te tuvo también como uno de los protagonistas, porque al ser la presidente del Consejo Deliberante, tu voto doble, digamos, desempata, ¿no? Porque se había llegado a un escenario de paridad y se terminó aprobando el expediente de lotes con servicios y, bueno, las críticas hacia el oficialismo, ¿no? De distintos sectores de los opositores y distintos sectores también de la política, incluso del mismo oficialismo, líneas internas criticando al oficialismo, 2 ediles que aprobaron el expediente con familiares en el mismo. ¿Cómo crees que fue ese proceso? ¿Debieron haberse abstenido los concejales Fleite y Buceta, por ejemplo? ¿No hubiera sido más sano? Yo creo que, a ver, cada uno votó de la mejor manera que le pareció o lo que menos por ahí, menos daño pensó que hacía, votándolo o no votándolo. Creo que también eso podría haber sido parte de una estrategia política, que un concejal pudiera abstenerse. No podía, realmente el oficialismo, si quería sacar el expediente, no podía darse el lujo de que los concejales se abstengan. Creo que eso es parte de armar una estrategia política que no la hubo, porque ya te digo, en esto de que no hay diálogo, de que no, es como que uno a veces va al consejo y la realidad es que no sabe ni lo que va a hacer el otro, ¿no? Dentro del propio bloque. Nosotras, por lo menos, que estamos al margen, afuera de todo. Y sí, como marca el reglamento, ante un empate, el voto de la presidencia tiene voto doble. Y la realidad es que ante esta situación ya el intendente había hecho público que esto dependía de los concejales. Entonces, imagínate, para mí, la responsabilidad que era que las personas pensaran que esto no se aprobaba porque yo no lo quería votar. Esto fue así, o sea, y todo el mundo lo sabe, todas las personas lo saben, porque las propias personas interesadas nos venían a plantear que cuando iban a preguntar algo, la respuesta era que dependía del Consejo Deliberante. Eso también es lo que vemos todos los concejales. Sobre todo la oposición me lo manifiesta, y con justa razón a veces, y con malestar, porque se responsabiliza al Consejo Deliberante de cosas que no corresponde. Y si hubieras votado en contra en el desempate, ¿no hiciste esa lectura o ese análisis de lo que hubiera pasado? ¿Quizás no hubiera sido mejor o no? Porque no volvía al Ejecutivo, ¿no? De vuelta. No sé si mejor, Carlitos. Yo había trabajado en ese expediente y había puesto la cara con muchos vecinos. Entonces, también yo lo hablé desde el primer momento esto, y lo dije como era y lo que yo pensaba y lo que yo debía hacer. Pero fue mucha falta de diálogo, de estrategia política, de construcción. Ese fue un claro ejemplo de esto que yo te estoy contando, ¿no? Porque nada es casualidad, todo viene de la mano de, cada cosa viene de la mano de otra. Cuando llega un tema así al Consejo, toda la situación que se está viviendo políticamente interna tiene que ver. ¿Fue entonces quizás una estrategia política del intendente tratar de exponer a los concejales propios? Bueno, han quedado expuestos, ¿no? 2 concejales claramente, porque terminan aprobando un expediente con familiares, ¿no? O sea, se expusieron aprobándolo, digamos. Lo que llega al microclima de la política muchas veces, ¿no? Porque no. Sí, bueno, eso, a ver, cada concejal tiene que hacerse cargo de su voto. Pero claramente que el intendente lo dejó en manos de los concejales. ¿Y crees que ya terminó esta polémica, la de los lotes con servicios? ¿Cómo continuará? No sé, Carlitos, la verdad no sé, no podría decirte cómo va a continuar, porque no sé qué tiene planificado el intendente ni pensado con respecto a esta problemática.
ni tampoco sé qué piensa hacer con el resto de los lotes que hay, que se dejaron comprados. O sea, me parece que hoy la prioridad sería, bueno, le vamos a cobrar estos lotes a la gente, con ese dinero se va a comprar más tierra. La verdad que desconozco. Sí, además todavía falta mucho, ¿no? Lo que se autorizó con este expediente que estamos hablando en la sesión de hace algunas semanas es autorizar al Ejecutivo a vender esos lotes, pero todavía falta escriturarlos, dotarlos de servicios, queda mucho. Yo creo que sí, que la verdad que sí, que falta, entiendo que falta mucho. No sé por qué, porque creo que era una política prioritaria. El intendente también habló de círculo virtuoso en el expediente. Yo me guío por lo que está escrito, porque no por lo que yo pueda conversar, porque no tengo ningún tipo de diálogo. Y el círculo virtuoso se entiende que es, vos estás cobrando un terreno a una persona para que con esa plata vuelva en más tierra al municipio. Pero desconozco cuál es lo que tiene planificado o qué es lo que tiene planificado en materia de tierras para lo que se viene. Ni tampoco qué piensa hacer con los lotes que quedaron ociosos, ¿no? Estamos en Radio Política junto a Daniela Peluso, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante. La ruptura en el oficialismo se hizo evidente con la admisión por parte del intendente en medio de los festejos fundacionales, ¿no? Al expresar que tenía 4 concejales su espacio, o sea que por decantación los otros 3, Garayalde, Buceta y Peluso, no forman parte, ¿no? Ahora, digamos, en términos de la conformación de las bancas, siguen estando en el mismo lugar, digamos. No hay, en ese sentido, una división. Tampoco en las votaciones se nota mucho esa división, como vos decías hoy más temprano, ¿no? O sea que hay una estrategia ahí de tratar de posicionarse en un lugar de victimización por parte del Ejecutivo. Si está buscando eso, corre bajo su cuenta. O sea, yo lo que te puedo decir es que no voy a votar en contra a una política que sea para mejorarle la vida a la gente. No me importa si viene del oficialismo o viene de la oposición. Entonces, decir que tiene 4 concejales nada más, cuando nunca se le votó un expediente en contra, excepto el que te dije, que era que la verdad que ese expediente era invotable porque también atentaba contra el bolsillo del trabajador municipal, porque poner en un expediente, en una recomendación prácticamente a una financiera, la verdad que, y no le hace a la gestión que ese expediente se le votó en contra y no se aprobó, no le va a significar un gran perjuicio en su gestión. También podría explicar por qué parte del bloque oficialista en su momento votó en contra de un expediente también, que fue el expediente de River, que tampoco, que como que ahora ya ni se habla de eso. Entonces, ¿cómo? En ese momento 4 concejales oficialistas votaron en contra de un expediente. Yo no quiero pensar que era un expediente que porque lo había generado el exintendente Peluso. En ese momento, el concejal Fleita, la concejal Buceta y yo lo votamos a favor. Los otros 4 concejales, que todavía era concejal Aramburu, lo votaron en contra, junto con la oposición. Claro, se rechazó el convenio marco, ¿no? Exacto. River, municipio de María. Y en ese momento que dijo, yo no puedo, los concejales hacen lo que les parece. Y en ese momento no habló de que él tenía 4 concejales o tenía 3. Entonces, cuando me conviene, los concejales hacen lo que les parece y lo que creen mejor, y cuando no le conviene, son opositores. ¿La gestión a un año del intendente Urcade es buena, regular o mala? No, yo no voy a valorar la gestión. Pero sí, es una expresión política. Entiendo que hay un montón de cosas que comparto, que son la continuidad, otras que no es la continuidad. Hay mucha gente con la que yo compartí muchísimos momentos hasta lindos, ¿no? En la difícil tarea de lo que es la gestión, fueron mis compañeros de gabinete y hoy siguen estando, a los que yo respeto mucho y sé que trabajan incansablemente.
Hay otros que no los conozco, que se sumaron ahora. No voy a valorar, no voy a hacer un juicio de valor en ese sentido. Me parece que hay cuestiones que ya te digo, como ya te decía, que se están continuando, que se continúa. El intendente habla de la obra con mano de obra propia. Eso ya viene, a ver, la obra pública con recursos propios, hace muchísimos años que se viene haciendo en Magdalena. De hecho, el hormigón, hablo de esto porque es lo que habla el intendente, ¿no? De las calles, tantas calles que está haciendo, la planta de hormigón. Cuando asume el ex intendente Peluso, recibe de parte del intendente Carballo una planta de hormigón con un mixer, y después en la gestión de Peluso se compran 2 camiones más mixer, 2 palas cargadoras, se compra una regla, se compra una batea y un camión 0 kilómetro. O sea, se equipa todo lo que hoy es la planta hormigonera, lo que hace lo que permite hoy hacer esta obra pública. Y en el 2018 ya se empieza a hacer toda esta obra con mano de obra propia, valorizando el trabajo del empleado municipal, creando cuadrillas de cordón cuneta. Te podría nombrar un montón de calles y de trabajos que se hicieron con la planta hormigonera. Por eso celebro la continuidad de esta obra y de estos trabajos, ¿no? que están llevando adelante la Subsecretaría de Obras Públicas y a la cual a la ingeniera Mazzoni, a la cual respeto mucho, fue mi compañera de trabajo y habíamos logrado trabajar muy bien, como con muchos funcionarios que hoy se están desempeñando en el gabinete, que continúan en una línea de trabajo que a mí no me sorprende porque ya la venían desarrollando durante 8 o 4 años, depende del mandato que han cumplido, digamos, los funcionarios, que ya la venían desarrollando antes. Hay otras cosas que desconozco porque son lineamientos nuevos o gente nueva que tiene su forma de trabajar y yo no voy a opinar porque no los conozco. Entiendo que hay muchas cuestiones que son muy valorables. No es verdad eso cuando el intendente dice que nosotros, como digo nosotros porque nos pone en la misma órbita que la oposición, que vemos todo mal. Ninguna persona hace todo bien ni todo mal. Y por supuesto, a pesar de los pocos elementos que yo tengo para analizar las cuestiones, porque ya te digo, estoy afuera de todo, valoro muchísimas cosas que se están llevando adelante, las celebro, las acompaño, porque de hecho si se llevan adelante es porque han sido aprobadas en el Consejo Deliberante, con mi voto también. Algunas han sido aprobadas por mi voto, que desempata una cuestión cuando tiene 6 votos en contra. Bueno, parte de los aspectos positivos de la gestión lo estás nombrando. Hablaste de en algunos aspectos no hay continuidad. ¿Cuáles son esas áreas en las que no hay continuidad en la actual gestión respecto de la anterior? Mirá, me parece que no. El intendente el 1 de marzo, cuando abre el año de sesiones, en el Consejo Deliberante, que fue muy interesante su discurso, los lineamientos de su discurso, habló de austeridad, de cuidar los recursos. Del diálogo. El diálogo. Me parece que yo por lo menos considero que es excesivo la cantidad de empleados que ha tomado, me parece excesivo. Me parece que si querés cuidar los recursos y si durante 8 años vos trabajaste con determinada cantidad de personas en el municipio y fue positivo, fue exitoso, me parece que es desmedido. Eso no coincido para nada. No coincido en la devolución de favores, no hace falta que yo te dé detalles ni te explique, es de público conocimiento y ahora con el análisis del presupuesto nuevo también lo vamos a ver reflejado con los nuevos cargos políticos. Esas cosas no tienen que ver con el espacio político en el que nosotros formamos, que fue en el 2009 y que en el 2013 nos permite ganar la primera elección. En un momento llegó a tener 2 secretarios privados. Sí.
Bueno, por eso hay datos que son concretos y no hace falta que yo los analice. Y no, hay cosas que no coincido para nada, pero ya te digo, es una opinión nada más lo mío, yo no soy parte, estoy afuera, no, nadie va a donde no lo invitan. Así que para mí lo que pasó a principio de año fue contundente y fue claro, pero bueno, me parece que había otras formas de delimitar un espacio político o de... Ahora, yo no soy opositora, vuelvo a repetir, he votado todos los expedientes que se han presentado en el Consejo Deliberante, algunos con mi voto han salido aprobados, porque si yo los hubiese votado en contra no se hubiesen aprobado. Así que no sé cuál es el fundamento concreto que tiene el intendente para decir que tiene solo 4 concejales. Uh-huh. Si tuviese solo 4 concejales en el Consejo Deliberante, no hubiese podido sacar ni aprobar ni un solo expediente en todo este año. Uh-huh. Sin embargo, han sido aprobados todos. Por lo menos lo necesario, lo urgente, lo básico, tanto como para gobernar, como para asegurar que sean políticas que vuelvan a la gente. Y te vuelvo a repetir, nunca votaría en contra algo que sea en beneficio de la comunidad y que le vuelva en un bien para la población. Uh-huh. En temas, muy, muy importantes para la comunidad, que lo son todos, ¿no? Pero, por ejemplo, de los lotes con servicios, quizás en su momento no evaluaste hacer uso de la banca para argumentar, digamos, dentro del espacio, incluso dentro de la línea interna que militás del radicalismo. Allí hay un referente importante como Rodolfo Tata, que él en su momento, en diferentes periodos, al ser presidente del cuerpo, hacía uso de la banca, levantaba la mano y el resto del cuerpo lo habilitaba para hacer uso de la banca y argumentar. ¿No crees que dejaste pasar quizás una oportunidad de haber argumentado en ese momento, en el medio del partido, digamos, tu fundamentación? Sí, Carlitos. Sí, más de una vez lo pienso porque a ver, a mí, yo también tengo una opinión formada y puedo decir lo que pienso, y a veces me dan ganas de decir lo que pienso sobre tal o cual expediente. Pero a veces creo que suma más el silencio y no las palabras, y también uno es dueño de su silencio. Y bueno, y sí, vos lo nombraste, y la verdad que Rodolfo Tata es una persona a quien respeto y admiro muchísimo, es uno de los fundadores de este espacio. Y para mí siempre es una fuente de consulta, y como lo son otros dirigentes mayores, como le llamamos nosotros, los mayores, que fueron los que nos formaron a nosotros. Entonces también desconocer a veces a cierta gente que fue tan fundante para un espacio, para la política, después de la vuelta a la democracia, ese ninguneo a veces, yo creo que no es bueno. Yo por lo menos escucho muchísimo a los grandes, digamos, ¿no? A los mayores, a los que han estado, o pregunto qué opina fulano, qué opinaría esta otra persona de este tema, o si tengo la posibilidad directamente los consulto, si tengo la posibilidad de hablar yo creo que un espacio no nace ni una persona, ni la trayectoria de nadie, ni de un espacio político, ni de una persona, ni de un político, digamos, es sin pasado. El presente que hoy tenemos es porque hubo un pasado que lo cimentó, y así en la historia de todos, ¿no? Y cada uno, y sobre todo en la historia de un espacio político. Entonces, hablando de este espacio en concreto, yo siempre trabajé para que este espacio político siga gobernando. Y bueno, y lo voy a seguir haciendo. Y si la gente decide que así sea, es porque las cosas se han hecho bien y es porque ven que es la mejor opción para que siga gobernando Magdalena. Uh-huh. Y no voy a hacer nada para romper un espacio político. Y te vuelvo a repetir, si yo ya no era útil dentro de un espacio político, creo que con decírmelo, con plantearlo
de frente era suficiente. Y no llegar a un extremo de hacer tanto daño y generar tanta ruptura, ¿no? Creo que innecesaria y no, o sea, injusta me parece también. Injusta, porque te vuelvo a repetir, ninguna persona es imprescindible, pero todos somos necesarios. Y cada uno desde el rol que ocupa y ocupaba hizo posible que este espacio siga gobernando y que Lisandro Urcade sea intendente. Ese microclima que se vive en el oficialismo, que lo hemos tocado, ¿no? ¿Te ha llevado quizás, te pregunto, por ejemplo, en los actos festivos, aniversarios de localidades, digamos, quizás no priorizaste el rol institucional, digamos, como presidente del Consejo Deliberante, al estar ausente en actos, como por ejemplo el día del aniversario de Magdalena? ¿No crees que debiste haber priorizado el rol institucional como presidente del Consejo Deliberante, digamos, porque no estuviste presente en ningún acto, ¿no?, de las localidades o actos, digamos, que tienen que ver con el rol institucional, ¿no? En algunos actos he estado presente entre el público, que creo que es el mejor lugar donde uno puede estar, entre la gente y no en un palco. Me parece que estar parada al lado del intendente, porque, a ver, más allá de todo lo acontecido, la persona que sigue a la hora de llevar adelante los destinos de Magdalena después del intendente soy yo. Si al intendente le pasara algo, ojalá que no, o que tenga que salir de licencia, que tiene todo su derecho, la persona que lo tiene que reemplazar soy yo. Pero si al intendente y a su entorno no le importó hacer una denuncia a esa persona, o sea, no evaluó todo esto a la hora de denunciarme, yo creo que el hecho de que esté parada al lado del intendente es lo que menos hoy se cuestiona, lo que menos le importa a nadie, ¿no? Uno puede estar presente de diferentes maneras. Ya te digo, yo he estado presente en actos que he estado entre la gente. No necesito estar en el palco, ni mucho menos al lado de una persona que no quiere, claramente que no me quiere en su equipo ni en su espacio. Imagínate si las concejales en cuestión que fuimos segregadas en el discurso del 20 de noviembre estábamos paradas en el palco. ¿Qué papel hacemos nosotras ahí ese día? ¿Y lo hubiera dicho si hubieran estado allí presentes? No sé. Obviamente. No sé decirte eso. Estamos hablando del plano hipotético, ¿no? Pero bueno. Yo creo que sí, que lo tiene que decir. Si es lo que siente y lo que piensa, no importa quién esté parado, lo tiene que decir igual. Vamos con la repregunta, mirá, de Radio Política. Yo te preguntaba, ¿gestión buena, regular o mala? Vos me decías que no querías valorarla. Bueno, pero vamos por el descarte. ¿Buena es? No quiero valorarla en ese sentido, ¿Es buena Carlitos. gestión? ¿Es buena gestión? No quiero valorarla en ese sentido. Creo que como todas las gestiones, como la anterior, como las que se han venido sucediendo a lo largo de este periodo después de la vuelta a la democracia, todas las gestiones tienen aspectos buenos y aspectos malos. Yo creo que quien más va a valorar la gestión es la sociedad, el pueblo, el año que viene con su voto en las elecciones intermedias. En las elecciones de medio término, legislativas, ahí va a tener una gran oportunidad el intendente de ver cómo valora su gestión la gente, el pueblo, los votantes, la comunidad, que es para quien él se debe. Es insignificante la opinión que yo pueda tener de la gestión. En esta semana estuvo llamando el intendente, comunicándose con algunos vecinos para que voten a favor de él en una encuesta virtual que se ha hecho en un medio colega. Sí, también lo supe y la verdad que no, tampoco voy a dar una opinión de eso porque no sé cuál es el rigor científico que puede tener una encuesta encarada de esa manera, pero bueno, está bien, si al intendente le sirve, me alegro por él, o sea, está bárbaro, yo no cuestiono las estrategias de él, políticas de gobierno que haga en este momento con respecto a esas cuestiones. Las cuestiones de gestión yo no se las voy a cuestionar,
pero no me parece que mi opinión sobre la gestión sea relevante. Ya te digo, la única opinión relevante sobre la aprobación de una gestión o no es la que da la gente. Y el año que viene va a tener la primera oportunidad de ver realmente qué grado de aprobación tiene su gestión. Porque la realidad es que cuando Lisandro Urcade gana la intendencia, la gente no sabía qué tipo de gestión iba a ser. La gente votó apoyando a una gestión que se iba, que era la del ex intendente Peluso. Sí, pero ofrecían la continuidad del modelo. Bueno, por supuesto. No se cumplió el contrato, en todo caso, electoral con el vecino. Si no se está cuidando... Tal vez el intendente cree que sí. El erario público. Que él es la continuidad. Yo creo que en algunos aspectos, como te decía hoy, no voy a volver a repetirlo, pero todo lo que él viene comentando, que trabaja en la obra pública, toda esa modalidad de trabajo, se viene haciendo desde hace muchísimos años. Sí, esta semana vinieron de Saladillo a observar cómo se trabaja acá y para copiar el modelo de Magdalena en Saladillo, ¿no? En materia de obra pública por administración. Así que bueno. Bien, Daniela, ya para ir cerrando el presupuesto del ejercicio que viene, que por supuesto, como sabemos, el presupuesto expresa números, la propuesta de un gobierno para llevar a cabo durante un año, así que allí vamos a poder ver también cuál es la idea, ¿no?, de la actual gestión municipal para llevar adelante el próximo año. ¿Ya ingresó al Consejo Deliberante? ¿Lo están tratando? ¿Cómo viene eso? Sí, ingresó ayer, Carlitos, a las 12:45. Digo esto porque a las 13 termina el horario administrativo, ¿no?, del Consejo Deliberante, y la verdad es que estábamos esperándolo que ingresara porque se cumplían los plazos, ¿no?, de la prórroga. Así que sí, ingresó ayer a última hora. Ya fueron puestos en conocimiento todos los concejales, todos lo tienen en su poder, y bueno, será tema de trabajo esta semana. Los plazos son muy ajustados, pero bueno, nos pondremos a trabajar ya a partir del lunes, que tenemos las últimas reuniones de comisión. ¿De cuánto es ya? ¿Lo recordás, no? ¿El presupuesto que asciende, no? No, Carlitos, porque te digo la verdad, entró ayer a último momento, y ayer viernes, y lo miré muy por arriba. No. Tienen para laburar ahí bastante, ¿no? Nadie tuvo tiempo prácticamente de conversando con otros concejales también. Es muy poco lo que han podido ver, así que yo en mi caso por lo menos, bueno, voy a aprovechar hoy, mañana, domingo, a ponerme a trabajar y verlo, poder analizarlo, y también... Hay que tratarlo antes de que cierre el año, ¿no? Exacto, por eso te decía que estamos con los plazos muy ajustados, pero bueno, esta semana habrá que trabajar bastante y poder, no sé, llegar a un consenso, no sé. Tampoco me voy a hacer cargo de lo que pueda opinar. ¿El espíritu es aprobarlo, los otros digamos? Concejales. Antes de leerlo, obvio, ¿no? Pero el espíritu sería aprobarlo. Yo creo que, ningún concejal, antes de leerlo y analizarlo, va a decir no lo voy a aprobar y lo voy a votar en contra, porque eso es votar en contra por... Ha habido casos, pero por bueno. votarlo. Bueno, pero creo que ningún concejal que trabaje responsablemente va a decir, antes ni siquiera de mirarlo al presupuesto, va a decir lo voy a votar en contra. Por supuesto, después de que sea trabajado y analizado, todos los concejales, cada uno tiene el derecho de no votarlo. Si hay algo que es muy objetable, o que no coincide, o que no... Puede llegar a ser desaprobado 8-4. No creo, Carlitos, no sé. No. O sea, yo creo que es una herramienta fundamental para asegurar la gobernabilidad. No sé, o sea, la oposición en estos últimos años, entiendo que nunca votaba a favor del presupuesto. Como ha habido otros años que sí, que fue votado por opositores y oficialistas. Recuerdo cuando el intendente Peluso recién llega a la gestión, fue votado por opositores también el presupuesto. En general es una herramienta que uno no debería dejar sin esa herramienta al Poder Ejecutivo.
ya te digo, a no ser que después de haberlo trabajado y analizado, tenga cuestiones muy observables, pero... Uh-huh. ¿El ex intendente Peluso es fuente de consulta tuyo? Sí, por supuesto, Uh-huh. ¿Cómo no? Uh-huh. Como cualquier otro dirigente del espacio, como te dije hoy, que Rodolfo Tata, yo lo consulto mucho en lo que hace a la labor legislativa. Y fíjate cuántos años hace que Rodolfo dejó de ser concejal. Sin embargo, uno no puede dejar de tener en cuenta a esa experiencia, a esos dirigentes, que para mí, además de que es uno de los pilares fundantes del espacio político nuestro, de la vuelta a la democracia, ¿quién puede desconocer la importancia de él como dirigente? Como son fuentes de consulta otros militantes políticos, de otros espacios políticos y de otros espacios políticos internos, que como te dije al principio de la entrevista, compartimos muchísimos valores que hasta son esenciales a veces para encarar la actividad política. Uh-huh. Que a veces tienen que ver con valores de vida también, ¿no? Pero a veces trabajamos temas con concejales opositores. Si para lo que a uno lo votan, ¿para qué es? ¿Para dejar conforme a un líder político? No. Se supone que es para aprobar y trabajar políticas y gestionar políticas públicas que vuelvan a la comunidad. Entonces, ¿quién puede estar en contra de algo de eso? Ahora, cuando uno ve que hay cosas que no coinciden o sea, que no corresponden, que son muy desprolijas, que son expedientes que tienen que mejorarse, que nosotros damos nuestra opinión y lo que queremos es mejorar, no aprobar un expediente o no aprobar algo para que se concrete una política pública. Bien, hace ya más de un año, en alguna entrevista que terminábamos aquí en el programa, habías expresado que, bueno, era antes de la elección, recuerdo bien, por eso la frase fue, bueno, que tu objetivo era que, digamos, el espacio siga gobernando Magdalena, ¿no? Y bueno, ya a un año de la actual gestión, ¿te arrepentís de haber expresado ese concepto? No, ¿cómo me voy a arrepentir? Al contrario, lo sigo sosteniendo. Uh-huh. Nosotros somos un espacio que dentro del radicalismo surgió en el año 2009. Perdimos elecciones, más de una, éramos muy pocas personas, después fue creciendo y lo único que queríamos, o sea, el objetivo que perseguíamos era lograr llegar al gobierno en Magdalena. Lo logramos en el 2015, primero en el 2013 y después en el 2015. Y ahora lo que yo deseo es lo mismo, que este espacio siga gobernando Magdalena. Por supuesto que los diferentes actores políticos dirimirán quién es el que lo representa, o la propia comunidad, la propia gente, como te dije, los propios magdalenenses y los propios ciudadanos con su voto te van marcando el rumbo y te van diciendo cuál es el destino político de un espacio o de un dirigente. Uh-huh. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo evaluás a Unión por la Patria, a EPA, su rol? Primero, muy respetuosos. La verdad que se trabaja con mucho respeto con los concejales de la oposición, aunque a veces pensemos muy diferente en algunos aspectos o en algunos temas, y respeto muchísimo el trabajo de ellos, porque yo entiendo a la perfección cuál es el rol del opositor. Y en muchas cosas y en muchos proyectos coincidimos y de hecho, si los tenemos que acompañar, los acompañamos, porque entendemos que son para mejorarle la vida a la gente. En mi caso, por ejemplo, en mi caso particular, te lo vuelvo a decir, yo sentí mucho respeto y mucho acompañamiento de la oposición en ese momento, uh-huh, que no tenía que ver con ninguna ventaja política ni con ningún rédito de parte de ellos, simplemente desde lo humano, desde no haber vivido nunca situaciones como esas adentro del Consejo Deliberante,
La verdad que me sentí acompañada por la oposición desde ese lugar. ¿En algún momento pensaste en dar un paso al costado? Sí, muchas veces. Ajá. Sí. ¿Por? Muchas veces. ¿Por qué? Porque entiendo que en general los seres humanos no tienen que estar en un lugar donde no quieren estar, donde les hace mal. El límite es la salud y la verdad que no la he pasado nada bien. Porque esto repercute en mis vínculos, básicamente en mis hijos. Así que sí, en más de una vez pensé en dar un paso al costado. Y entonces, después de este año... Por supuesto que tenía muchas personas que me alentaban a no hacerlo. Claro. Y a seguir, porque me hacían creer y me convencían de que ese lugar me lo había ganado, ¿no? Con mucho trabajo, con mis aciertos, con mis errores, con mis equivocaciones. Yo trabajé muchísimo en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, y siempre trabajé, como te dije hoy, primero para tratar de dar respuesta a las demandas de la gente desde ese aspecto, ¿no?, que es tan sensible como es todo lo que abarca el área de desarrollo humano, y segundo porque en la medida que cada funcionario hiciera las cosas bien, el espacio seguía gobernando. Así que te lo vuelvo a decir, yo trabajé muchísimo para que este espacio siguiera en el gobierno y claramente para que Lisandro Urcade fuera el intendente. Bueno, y ahora sí, para ir cerrando, entonces, este año, digamos, te sirvió para, digamos, ganar en fortaleza, tal vez, después de haber pasado los diferentes hechos que hemos narrado, ¿no? ¿Te hizo más fuerte entonces? Sí, yo creo que sí. No sé si más fuerte. Yo ya me consideraba una mujer fuerte, pero hay cosas que no tienen que ver con la fortaleza, que tienen que ver con la decepción, con confiar, hasta relaciones de afecto, te diría, que yo creía que había construido con personas que claramente no eran tales. O sea, por eso fue tan grande mi decepción. No se trata de fortalecerte o no fortalecerte, porque si yo hubiese hecho un paso al costado, no hablaba de debilidad. Creo que no hablaba de debilidad. No lo hubiese hecho por debilidad, sino por salir mejor de ahí y más fortalecida. Digo de ahí, de esa situación, ¿no? Así que yo no creo que seguir o no en este lugar me haga más o menos fuerte. ¿Y te gustaría en algún momento ser intendente de Magdalena? No, Carlitos, yo tuve la clara posibilidad de serlo. Cuando llegó el momento de determinar quién era el candidato para continuar, digamos, las encuestas creo que me daban hasta mejor posicionada. Sí, dentro del espacio. Dentro del espacio, sí. Antes de la elección del año pasado eras la mejor valorada de la encuesta. Por eso te digo, a mí eso me daba una posibilidad clara y concreta de ser. Y sin embargo no quise, y quise dejarle el espacio al actual intendente. Y decidí ocupar un lugar de acompañamiento. Es decir, después de pensar en no seguir, en no ocupar ningún lugar, simplemente acompañar, bueno, entendí, porque el propio intendente Urcade me lo hizo ver, que yo era necesaria en su lista, y accedí a su pedido, que por suerte mi familia fue testigo de cuando él me lo pide, que por favor lo acompañara en la lista y en el primer lugar. Y también entendí que no era solamente por acceder a un pedido del intendente, sino que era una necesidad que tenía el espacio político. Claro. Porque no, ingenua no soy, y sabía de la importancia que tenía que yo siguiera presente en el espacio y en una lista. Sí, para traccionar los votos. Por eso accedí a ir en el primer lugar de concejal. Yo nunca fue mi intención. Por eso
Por eso me duele cuando se dice que todo esto que pasó era por una interna política que habrá planteado el intendente. Mi intención nunca fue romper un espacio, ni porque yo podría haberme presentado tranquilamente una interna. En la PASO yo podría haberme presentado y el intendente actual también podría haber presentado su lista, sin embargo no lo hice. Yo siempre tuve en claro lo que quería y lo que no quería. Por eso fue tal la sorpresa de todo esto y cómo se fue desencadenando todo esto internamente, ¿no? No había necesidad, me parece, no había necesidad. Yo siempre acompañé y siempre hice todo lo que estuviera a mi alcance para que los resultados fueran esos, para que volviéramos a ganar las elecciones como ganó el espacio. Y lo llevó a la intendencia a Urcade. Muy bien, Daniela, el próximo lunes asumen las nuevas autoridades de la UCR con Martín Mason como nuevo presidente de la mesa de la UCR, del comité de distrito. Uno de sus principales objetivos es tratar de llegar a buen puerto con esta división que hay. Bueno, ¿vas a estar allí en la Asunción? ¿Y cómo esperás que venga esta nueva etapa dentro de la vida política interna partidaria, digamos? Espero que para la nueva etapa del comité, primero que el comité funcione, que esté abierto, que todos los radicales puedan ir y expresar lo que piensan, que se analicen las cuestiones en el comité, como por ejemplo, como vos me preguntabas hoy, hablando de esto justamente, el tema de mi denuncia prácticamente no fue analizado dentro de lo que es el radicalismo, ni por la mesa directiva del radicalismo, salvo en algunas oportunidades que lo plantearon algunos sectores y que poco y nada de respuesta obtuvieron. Me parece que cuando el intendente habla de criticadores seriales, ¿no?, que es cuando alguien dice lo que piensa de algún acto de gobierno o de alguna forma de cómo está llevando adelante la gestión, que a él no le gusta lo que opinan, bueno, para eso tiene que tener el comité abierto, que los radicales puedan ir y expresar adentro del comité lo que piensan, y entonces después sí, una vez que lo plantean adentro del comité, pueden salir a hablarlo abiertamente en los medios o donde sea, porque ya fue hablado como corresponde dentro del comité donde se plantean las cuestiones. Pero si el comité no funciona, está cerrado, no se reúne, no convoca, entiendo que los militantes y los diferentes espacios utilizan los medios que tienen a su alcance para poder expresar lo que piensan. Mesa de conducción que igual integra Peluso, porque Gonzalo la integra también. Sí, sí. Bueno, muchos dirigentes fueron formados por él, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno. Cada uno se tiene que hacer cargo de la parte que le corresponde. Y Peluso se tiene que hacer. Cuando venga, en algún momento lo vamos a invitar y le vamos a preguntar a ver qué, en ese sentido político partidario y de otras cosas más que hablaremos. Bueno, Daniela, un gustazo como siempre, aquí en Radio Política. Si querés destacar o resaltar algo más, como siempre le pregunto a los invitados, adelante, muchísimas gracias. Hemos hablado de todos los temas, así que bueno, siempre igual hay mucho para hablar, pero bueno, ya con el tiempo estamos cumplidos. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si querés destacar o resaltar algo. No, Carlitos, adelante. Gracias a vos por darme la oportunidad. Entiendo que vos sos testigo porque hace muchos años que vos te desempeñás en esta profesión y la verdad que creo que me sobran las manos para contar las veces que en 8 años de gestión yo salí en los medios, porque entendí que yo fui formando mi perfil de funcionaria y me sentía muy cómoda de esa manera. Cuando tenía que... Solo hablaba cuando veía que realmente era necesario y ameritaba, y cuando así lo consideraba. Por eso también ahora consideré que era momento de poder decir lo que yo pensaba, lo que yo viví, lo que yo sentí y cómo se desarrollaron los hechos, que fue lo que hoy más o menos espero haber podido haberte relatado con claridad y para que no, sobre todo para que no haya personas que tengan ni que hablar por mí,
ni decir u opinar sobre algo que yo, que había sido la protagonista, no había salido a contar realmente cómo habían sido los hechos. Claro, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Carlitos. Muy bien, ha pasado por aquí por Radio Política Daniela Peluso, la presidente del Honorable Consejo Deliberante de Magdalena. Entonces, tras un año de gestión al frente del Cuerpo Legislativo, ha hablado y ha roto el silencio, como lo anunciamos en redes sociales, hablando de todos los temas aquí en Radio Política por Frecuencia TV y la 100.9.